Buenos días. Vamos a comenzar con el video para la asesoría del tema de nomenclatura de óxidos, hidróxidos e hidruros. Vamos a ver primero que los óxidos son un grupo que contienen, en este caso, el oxígeno trabajando con -2. Voy a comenzar con la explicación de óxidos metálicos. Después voy a tener a los hidróxidos que tienen el grupo hidroxilo, que es el OH y que está trabajando con -1. Y el hidruro es un compuesto que tiene metal más hidrógeno y el hidrógeno va a estar a la derecha de la fórmula y va a trabajar con -1. Voy a ver el primer ejemplo. En este caso voy a hacer mis cruces de números de oxidación y voy a comenzar primero a nombrar el óxido de magnesio. Voy a empezar viendo que el magnesio trabaja con +2 y el oxígeno con -2. Voy a hacer el cruce de los números de oxidación y el 2 del oxígeno se le pone al magnesio y el 2 del magnesio se le cruza al oxígeno. Estoy haciendo cruces de números de oxidación y va a quedar Mg2O2. Como puedo simplificar el 2 y el 2, siempre que puedas simplificar o eliminarlos, los vas a simplificar. Entonces te quedaría MgO y se va a llamar óxido de magnesio. Cuando tiene un número de oxidación no voy a tener ningún problema y voy a nombrar, en este caso, al metal. Siempre recuerda poner del lado derecho de la fórmula el catión, es decir, la molécula que tiene carga positiva, y del lado izquierdo el anión. Siempre se escribe catión y anión. Voy a tener el hidróxido. El 2 del magnesio se lo crucé a ¿quién? Al OH. Y el 1 pues no se pone. Entonces va a quedar MgOH2 y se va a llamar hidróxido de magnesio. En el caso de los hidruros, el hidrógeno que va a estar trabajando con -1, también voy a hacer un cruce de números de oxidación y el 2 del magnesio se le cruzó al hidrógeno y el 1 del hidrógeno, pues aquí se representa, digamos ya está representado y se va a llamar hidruro de magnesio. Ahí el magnesio trabajó con 2, pero ¿qué pasa con el aluminio que tiene 3 de número de oxidación y solamente está trabajando con ese único número de oxidación? El 2 del oxígeno se le pone al aluminio al momento de hacer el cruce y el 3 del aluminio se le pone al oxígeno. Acuérdate que solamente hice cruces de números de oxidación y queda Al2 o 3 y se va a llamar óxido de aluminio. Luego, recuerda que el aluminio está trabajando con 3, entonces ese 3 se le cruzó al OH y recuerda que el OH, que es el hidroxilo, trabaja con -1. El 1 pues no se está poniendo y se va a llamar hidróxido de aluminio. Me voy con el hidruro, igual. El 3 del aluminio se le pone al hidrógeno y el 1 no se pone y se va a llamar hidruro de aluminio. Voy a ir, en este ejemplo, a un caso muy específico que tiene 2 números de oxidación. El cobre trabaja con +1 y el cobre trabaja con +2. Yo voy a tener 2 maneras de nombrarlo. Según la nomenclatura de Ginebra, puedo utilizar la palabra oso e ico para diferenciar los dos compuestos dependiendo de su número de oxidación. El oso indica el menor número de oxidación y el ico indica el mayor. Vamos a ver ese ejemplo. El 2 del oxígeno se le puso al cobre y el 1 del cobre no se pone. Ese va a ser un óxido. Y el óxido de abajo, que trabaja con 2, recuerda que el 2 del oxígeno se le pone al cobre y el 2 del cobre se le pone al oxígeno al hacer el cruce de números de oxidación. Pero simplifiqué, eliminé el 2 y el 2 y te queda el óxido de cobre de esta manera. ¿Cómo diferencio este óxido de cobre de este óxido de cobre? Pues según Ginebra, este se va a llamar oso y este se va a llamar ico. Fíjate bien, Cu2O va a ser el óxido cuproso
Y el de abajo va a ser el óxido cúprico. Voy a ir cuidando los prefijos que voy a utilizar. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con el hierro, el menor número de oxidación también es celoso y el mayor número es celico, pero utilizaría un prefijo llamado fer. Entonces sería ferroso y férrico. Regresando al ejemplo del cobre, tengo otra nomenclatura que sería la stock o funcional. Como les parecía un poquito difícil esta nomenclatura en algunos casos, se trató de simplificar anotando entre paréntesis el número de oxidación. Es decir, vas a poner el nombre del elemento, óxido de cobre, y entre paréntesis y con números romanos su número de oxidación. En este caso, cobre 1. Así sería óxido de cobre 1. Y el de abajo, óxido de cobre 2. Recuerda que esta sería por ginebra y esta sería por stock o funcional. Esas son las dos nomenclaturas que vamos a estar trabajando. Fíjate cómo en el caso de arriba no tuve que poner ni el oso ni el ico porque solo tiene un número de oxidación. Nosotros vamos a poner el oso y el ico cuando trabajemos dos números de oxidación diferentes. ¿Qué va a pasar en el caso de los hidróxidos? En el caso de los hidróxidos igual va a quedar Cu o H, porque este cobre trabaja con +1, el 1 no se pone, y el de abajo sí va a ser Cu o H2, porque el cobre está trabajando con 2. Fíjate cómo tuve que abrir un paréntesis. Si tú no hubieras puesto un paréntesis, el 2 solamente estaría afectando al hidrógeno. Con este paréntesis, el 2 afecta al oxígeno y al hidrógeno. Viendo la nomenclatura, este va a ser hidróxido cuproso y el de abajo va a ser hidróxido cúprico. Hidróxido de cobre 1, entre paréntesis con números romanos, indica su número de oxidación. Y el de abajo es el hidróxido de cobre 2, porque está trabajando con 2. En el caso de los hidruros, igual va a quedar CuH y el de abajo CuH2. El de arriba va a ser el menor número de oxidación, el oso, y el mayor va a ser el ico. Este va a ser hidruro cuproso y el de abajo hidruro cúprico, hidruro de cobre 1 e hidruro de cobre 2. Así comenzamos con este primer repaso de ejercicios. Espero que este video sea de mucha utilidad para